La gente de Gaspar Hernández, que han estado afectados, eso es aquí, en la República Dominicana, provincia de Espaillat, que han estado afectados con una cantidad inusitada de lluvia, hay zona de ese municipio muy turístico, que ha recibido lluvias importantes, motivó eso la presencia del presidente de la República, se han presentado calles totalmente inundadas, cantidad de lodo en zonas, digamos que en zonas muy pobladas, y que ha afectado tanto a los residentes y a los de comercio. El presidente de la República fue ayer y prometió indemnizar a los damnificados por la lluvia, tanto a las familias como a los comerciantes que han sufrido pérdida. Quedó de que el miércoles le van a entregar un informe final al presidente de la República sobre lo que había pasado, y se dio en Gaspar Hernández algo parecido a lo que vivimos aquí en la capital, creo que fue en el 21, al de noviembre. El de noviembre del antepasado, el 22 y 23. 22 y 23. Pues algo así ocurrió en Gaspar Hernández. El propio presidente le estaba contando que producto del cambio climático se están dando esta situación, que es una cantidad importante de lluvia en un periodo corto de tiempo. 200 milímetros en 4 horas. Exactamente. Entonces ha provocado esto que vemos en televisión, destrucción de calles, afectación de casas, afectó algunos puentecitos dentro del municipio. Y bueno, hay un anuncio que se ha hecho el fin de semana sobre un cocodrilo que se ha desaparecido de un punto, de un centro de diversión, se escapó, y están haciendo el llamado a las personas para que si lo ven tengan el cuidado, para que no lo alimenten porque puede ser peligroso. Así es que el llamado nos sumamos nosotros desde aquí para que la gente que nos ve de Gaspar Hernández, que hay ese anuncio, hay ese aviso para que ¿de dónde salió ese cocodrilo? Hay una zona de diversión, un establecimiento comercial que tenía dentro de las opciones un cocodrilo, y el cocodrilo se ha ido, la lluvia se lo ha llevado. Yo pensé cuando yo vi el anuncio, la única cosa de la que pensé fue, yo pensé que el cocodrilo solo estaba en Santiago. También en Gaspar Hernández. Pero aquí tenemos tantas cosas que hasta cocodrilo tenemos. O sea, aquí hay de todo. Una cosa increíble. Aquí hay de todo. Ay, santo, 2.000 personas afectadas. La pregunta es la siguiente: o sea, a partir ya de esta situación, de lo que hemos vivido aquí en la ciudad, con la cantidad de lluvias por hora, ¿dónde vamos a reubicar las personas? Vamos a establecer un plan de decirle a las personas que no pueden ubicarse donde ellos quieran, a la orilla del río, donde se supone que no deben estar. Siempre que pasan estas cosas, pienso en la montaña que hay aquí, cuando uno viene del sur, aquí en Jaina, de todas las personas que están ahí, que se supone que no deben estar ahí, porque en algún momento eso caerá, evidentemente, a la entrada de la ciudad, y que ninguna autoridad hace nada, ni va a decirle que no pueden ubicarse allí, ni que pueden establecerse allí. Entonces, luego cuando pasan situaciones como esta, que evidentemente seguirán sucediendo dentro de lo que se llama el cambio climático, los cambios que vive el mundo y la naturaleza. Entonces, ¿dónde van a reubicar esas personas? ¿Dónde se le van a hacer las viviendas? ¿Donde en el mismo lugar donde estaban? ¿Qué pasará cuando el río se desborda de nuevo? Entonces, hay un tema que es responsabilidad de las autoridades. No es que usted llegó y se instaló allí con sus familias, lo que pasó aquí también en el Osama. Entonces hay un tema de responsabilidad de las autoridades, porque las personas pueden llegar y ubicarse donde quieran, hasta en un espacio, hasta en un solar privado lo ocupan, y luego cuando el dueño se da cuenta, aparece después a desalojar esas personas de allí. Pero tenemos que repensar nuestra organización de cómo van a seguir familias llegando y ubicándose en lugares donde antes no pasaba absolutamente nada, pero que igual no era correcto ubicarse allí, pero que ahora por el tema de las lluvias y de cómo caen y la cantidad que caen, pues sus vidas están en peligro. Ahí en esa zona hay varios ríos que, por las características de la zona, está la cordillera septentrional. Entonces ahí se forman unos ríos que desembocan en el Atlántico.
son bien cortos, recorrido breve, unos pocos kilómetros, pero muy caudaloso. Sobre todo cuando vienen esas aguas, esas épocas de lluvia, unos temporales que chocan con esa montaña de la cordillera y dejan un paquete de agua. Y usted de la zona, usted conoce y usted viaja mucho por ahí, usted conoce mucho mejor que yo. Cuando en esa parte norte de la isla se meten unos temporales que se quedan, digamos, para decirlo en dominicano platanado, se quedan como atrapados ahí entre la montaña y tiran mucha agua. Y son, hay territo que creo que es Camus que se llama, pero no es el Camus de la Vega, no es el grande, es el otro, que es el que pasa, el que sale por Bergantín, de Montellano. El Yuna es el Yuna, ¿qué se llama? Que tumbó el puente de Cangrejo en estos días, que duró muchísimo tiempo. El Yuna, es el Yuna. Que es también muy corto, porque está en la montaña, pero te baja cuando llueve, baja con una cantidad de agua de locos. Y eso pasa mucho en esos ríos por ahí. De hecho, hay uno por Isabela también. Hay varios ríos que son así. Que, dime tú, o sea, son comunidades que tienen 1000 años ahí. Desde que todo el tiempo del mundo, y no son consecuencia del cambio climático, realmente parte pudiera, claro que sí, siempre hay algo, más lluvia, a veces menos, pero es por la propia naturaleza de la región, de la zona. Y eso ha pasado. Ustedes por ahí, y usted va mucho por ahí, ustedes lo estoy diciendo, porque yo por ahí no paso tanto, pero ustedes conocen eso mucho mejor que yo, que esa zona tiene esas características particulares. Y ha pasado siempre. Siempre ha pasado, siempre ha pasado. Cuando no es un río, este fue el Joba ahora, en Gaspar Hernández. Es otro. Y eso pasa con mucha frecuencia en esa zona. Pero es un asunto viejo, eso que dice Joanna, aquí nos pasa en la capital, nos ha pasado mucho. Bueno, pasó en San Juan, la gente recuerda ese desastre de la Mesopotamia, la cantidad de personas muertas. Yo soy de los que cree que todavía no sabemos el número exacto de personas que se fue con la crecida del río, y la gente ubicado en un punto donde no debió estarlo, ¿verdad? Pasa, aquí en la capital ha pasado con gente que vive en la ribera del Isabelita o de Los Sama, cuando se convierte solo en Los Sama. Y bueno, hemos crecido en ese desorden, por eso uno ve que se dan estas cosas, y todavía en algunos puntos del país yo veo casas de esas de techada con hojalata, de la lata de aceite, de diferentes marcas. La gente la abre, terminado el aceite, lo toma y hace techo de zinc. Por eso tiene sentido que el gobierno aún mantenga. Hacen una especie de tabla. Hacen una especie de tabla, y hay casas en algunos sectores pobres, muy empobrecidos del país todavía, que eso es lo que guarece a una familia en zona marginada. Por eso digo, tiene algún tipo de sentido que estos programas sociales que se desarrollan desde el gobierno existan, porque hay que arreglar mucho piso, hay que arreglar mucho techo, y hay que construir muchas casas todavía. Muchas. En este caso fueron 2000 familias, ¿verdad? 2000 familias. Pasado mañana ya hay un informe final para ver la manera en que se va a materializar lo que el presidente ha prometido de ayudar a personas afectadas. Mire, antes de entrar, creo que tenemos que, obviamente, hacer referencia a la reacción, al discurso del presidente. Hay una nota que está despachando la Presidencia de la República con el programa de actividades del presidente en el día de hoy. El presidente va a iniciar su agenda oficial a las 10:30 de la mañana. Va a encabezar la inauguración de la Escuela de Hotelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá. El señor Escarrer, su familia, son de los principales inversionistas en el área del turismo de República Dominicana. Tienen una vinculación, la familia, muy estrecha con el país. Ha estado impulsando el desarrollo, el fortalecimiento del sector turismo, construyendo una cantidad importante de habitaciones aquí en República Dominicana. Eso es a las 10:30 y va a ser en la avenida Barceló del distrito de Verón, en Punta Cana. A las 8 de la noche el presidente va a un encuentro con jugadores de grandes ligas. Eso es son de los que van a participar en el Clásico Mundial. Eso se va a llevar a cabo en el Hotel Intercontinental de acá, de la capital, Santo Domingo. Que están en Miami, deben llegar aquí ahora en la mañana, me imagino, porque estaban entrenando ayer en Miami. Ya mañana hay actividad. Eso ya es ya. Bueno, pues mire, como tenía que ser, el presidente hizo un discurso bastante largo. Superó el discurso más largo que él había pronunciado frente a la reunión conjunta de las cámaras, que era de 2 minutos 36. El viernes habló 2
era de 2 horas 36 minutos el más largo. El de ayer fue de 2 horas 45 minutos, el del viernes. Y obvio, el presidente hizo lo que yo pensaba que iba a hacer. El presidente tenía que perfilar los gobiernos, los 5 años de su gobierno, las realizaciones que había hecho. Sabía que no se iba a contraer necesariamente, como tampoco se acogen los otros que le antecedieron en la presidencia, a una rendición de cuentas pura y simple del último año de gestión. El presidente habló y lo hizo, pienso que para responder a las críticas de la oposición de que ha hecho poco, no ha hecho nada, de que se han dado muchos palazos pero poco tijerazo, como decía el presidente Medina, haciendo alusión a que el presidente ha terminado pocas cosas, y el presidente Abinader pienso que se dedicó en buena parte del discurso a responder, digamos, respondió varias cosas, porque respondió incluso hasta lo del blackout de la semana, hablando de que esto es muy preocupante y que no es solo para preocuparse, sino para ocuparse. Finalmente sabremos después, porque la semana pasada planteó el ministro de Energía y Minas que no descartan lo de un sabotaje. Entonces veremos algún momento detalles sobre esto, pero el presidente respondió varias cosas. Una, a eso de que no ha hecho nada. El presidente enumeró por provincia la cantidad de obras que el gobierno ha hecho, y he escuchado después de que el presidente las ha enumerado también gente de la provincia llamando para quejarse, pero aquí no terminaron esto, aquí la carretera tal que si no tiene un hoyo. Eso es normal que ocurra porque los gobiernos sí lo plantean los presidentes, y la gente después dice otra cosa. Bueno, pero pasa la dinámica. El presidente presentó el manojo de cosas que él ha hecho en las diferentes provincias, lo hizo muy emocionado. Creo que fue el pico más alto del discurso en el que el presidente quería mostrar con contundencia las ejecutorias de su administración. Y otro elemento u otro momento clave del discurso es cuando hacía referencia al tema de la corrupción, a la falta de transparencia o a la opacidad que alguna gente piensa que se opera desde el gobierno para presentar o perseguir algunos casos de corrupción. El presidente fue enfático, hizo referencia inclusive a la concepción que tiene sobre el tema heredada de su papá. Fue un momento muy emotivo, y ahí estaba la familia del presidente, ahí estaban sus hermanos, ahí estaba su madre. Creo que fue la parte, un punto de inflexión en ese momento solemne, que es el de la presentación de memoria por parte del presidente de la República. No dejó duda el presidente de que está preocupado por este tema de la corrupción y de que está preocupado también por el asunto del narcotráfico. Habló de la cantidad de casos que su administración ha logrado resolver o ha logrado identificar entramados criminales con el tema del narcotráfico, y los ha apresado y lo ha sometido a la justicia. Todo ese tipo de cosas abordó el presidente en el día de ayer. Creo que la oposición no perdió tiempo como tenía que hacer. El mismo día del discurso convocó el Partido de la Liberación Dominicana una conferencia de prensa, convocó el Partido Fuerza del Pueblo otra conferencia de prensa para señalar puntos que ellos entendían que el presidente no había tocado, para hacer o tratar de hacer enmiendas a enfoques que el presidente tenía con respecto a diferentes temas. Así ocurre, esa es la dinámica de la democracia. Debo decir que en términos generales me gustó el discurso. Creo que el presidente trató de animar un poco a la sociedad. Aquí cerramos el año pasado un poco en baja, con proyecciones económicas no tan buenas. Los temas de SENASA, creo que el país todavía cerrado el año pasado lo estaba viviendo, como que cada momento se recrudecían. Y ahora uno no sabe si va a ocurrir eso también cuando se presente el SENASA 2.0, que la gente está esperando, ¿verdad? Pero había una especie de modorra, había una especie de ánimo caído, y creo que el discurso del presidente de algún modo convocó al optimismo, que creo que es lo que le corresponde a un líder. No convocarnos al precipicio, no presentarnos al precipicio en el frente, sino convocar al país al optimismo. Y ciertamente hay razones para ser optimista, y yo las cito cada vez que puedo, porque realmente lo que está pasando con diferentes áreas, pasa con la inversión. Digamos que lo del turismo puede ser o no puede ser, mañana se puede afectar, es un asunto bastante frágil, pero bueno, no es frágil para la República Dominicana, es frágil para el mundo. Nosotros nos ha ido bien en materia turística. Lo de la inversión extranjera directa nos puede ir bien o nos puede ir mal, ahora nos está yendo bien,
Mañana puede ser distinto porque una situación interna pueda ahuyentar la inversión extranjera. Eso puede pasar, pero nos está yendo bien. Es decir, tenemos elementos como para augurar un buen futuro para el país. Bueno, voy a ser muy breve. Hoy tenemos dos platos fuertes aquí de entrevistados y vamos a aprovecharlos a ellos. Pero tres cosas, tú lo dijiste, y yo estoy de acuerdo contigo, no lo voy a repetir. Aprovechó el discurso para enumerar sus obras, una de las cosas que más le señalan, hábilmente, porque el presidente es un tigre, utilizó los 5 años y medio en un año. Exacto. Se fue atrás. No es ningún pendejo. Creo que de forma contundente y dio el frente a Carlos Senasa, que es un caso que le ha costado a su gobierno un tropiezo importante, lo hizo enérgicamente y como había que hacerlo, utilizó su escenario para hacerlo y yo creo que estuvo bien. Y por último, yo solamente digo, la gente que va y dice, no, que él pintó un país que no es. Miren, lo que Daniel decía, los líderes de las naciones están para insuflar optimismo. ¿Qué ustedes querían que hiciera? Que fuera a decir, esto se jodió, váyanse. Entonces nos está llevando el diablo todito. O sea, él tiene que hacer lo que hizo y ciertamente hay cifras que dicen que vamos bien como país. Y vamos bien cuando lo decía Danilo y decía Luis Abinader que era mentira y los PRMistas. Íbamos bien cuando lo decía Leonel y decía los PRDistas que era mentira, que era un país que estaba de mentira. Todos hemos estado yendo bien y por eso el mundo, esa inversión extranjera directa que viene, que son 5.000 millones, no es porque es Abinader que está ahí. Es porque la gente dice, no, pero esta gente tiene 20 años bien, tiene 25 años bien. Yo voy a llevar mi dinero para allá porque ahí no pasa nada. Crecen. Y crecen no un año, no dos, crecen todo el tiempo. Y esto es una construcción que hemos venido todos con sus matices haciendo cosas importantes. Y por eso que decía el presidente Abinader ayer, el viernes, perdón, es verdad. Hay cosas, muchísimas cosas que hay que mejorar, paquete. Pero vamos bien. Y el presidente hizo lo que tenía que hacer, que era darle optimismo a los dominicanos que vimos su discurso. Ahora, muy largo, pero también como Dani me gustó, estuvo bien en sentido general. Ahora, yo pienso que luego de mencionar todas las obras, claro, estratégicamente, como menciona Oscar, no son las obras de un año, del año 2025, sino las obras de las dos, gestión de todo el tiempo que lleva el presidente en el poder. Ahora, luego de haber escuchado todas las obras mencionadas por el presidente, yo creo que al presidente le hacen falta voceros. O sea, de comunicar las obras, no solo que lo diga el propio presidente cuando tiene la oportunidad de conversar con la prensa o de que se publiquen los posts en Instagram, sino de que los que acompañen al gobierno vayan a los medios de comunicación a hablar de las obras que tiene el gobierno. Si en San Juan hay 77 obras, ¿quiénes son la gente de San Juan? O sea, los voceros de San Juan del gobierno, lo que representan, ¿quiénes son? Las obras de Santiago, ¿quiénes son? La gente de aquí del metro, de la línea 2C. Recientemente fue que vino a hablarse del metro y lo hizo el propio presidente, pero voceros como tal de los encargados de esos funcionarios, usted no los ve en los medios de comunicación muy puntualmente. Google va a invertir $500 millones en el país. La gente de tecnología del gobierno, ¿quiénes son? ¿Por qué no salen a hablar de eso y a decir cómo se va a beneficiar el país? ¿Qué representa para nosotros en inversión tecnológica? Entonces el gobierno necesita que su gente, y eso, que la oposición es media floja, que no es tampoco que hacen muy bien su trabajo, necesita voceros que vayan a comunicar lo que ha hecho el presidente Luis Abinader. El presidente es su propio vocero, él dirige todo. Hasta la voz a los comerciales se lo pone el presidente, cosa que está bien, porque si la gente lo valora, como que él es la verdad, tiene una buena imagen del presidente, está bien que también haga hasta de locutor en los comerciales. La hace el presidente, la voz en off de los comerciales del gobierno es el presidente Luis Abinader. Entonces, se necesitan voceros para que vayan a defender la gestión del presidente y a decir lo que han hecho. Bueno, pues mire, tenemos aquí ya en el estudio a Oliverio Espaillá, flamante ministro de Agricultura. Uno de los aspectos sobre lo que habló el presidente ayer es sobre agricultura y el gobierno ha estado haciendo un empeño importante para lograr lo que se ha prometido, hambre cero. Así que tenemos en breve al ministro para que nos cuente sobre el ministerio, sobre las expectativas que tiene para lo que resta de administración. Regresamos en breve.